Pedazo intelectual. Le picaron las manos para matar. Qué tranquilidad, claro, claro. Eso es además muy de sicario y muy de mercenario. Pues eso es, qué intelectual, tío. Que yo me quedo ya, o sea, yo creo que dibuja muy bien quién era Eduardo Rosaflores. Alimentando ese mismo elemento que tú has manejado periodístico, tú que lo conoces, que has estado en esos momentos de guerra, que has visto morir gente, porque tenemos una última imagen sobre ese tema. Sí. ¿Le llamarías supuesto terrorista? No, yo le llamaría mercenario. Si es que no hay que... Vamos a ver. El mercenario, a lo mejor, mira, pues vamos a jugar. Te acepto el término supuesto terrorista porque es un mercenario. Y todavía no había empezado con sus acciones terroristas. Pero un mercenario trabaja preparando y ejecutando acciones terroristas. Yo creo que ya había ejecutado algunas, pero yo vuelvo a decir que eso, la presunción de inocencia es un concepto universal. Vamos a llamarle supuesto terrorista, mercenario. Los mercenarios están perseguidos internacionalmente como un delito de lesa humanidad, como un delito contra la humanidad. Venga, no es, vamos a aceptar supuesto terrorista. Era un mercenario, luego ya cometía un delito que está castigado, yo creo que igual que el terrorismo, y era un supuesto terrorista. Bueno, pues para ti el supuesto terrorista y para mí el mercenario. ¿Pero qué es peor? ¿Un terrorista que mata o un mercenario que mata? ¿Dónde está la diferencia? Explícamelo. Si los dos matan. Julio César, antes de pasar a esas imágenes, seguramente muchos televidentes y oyentes se preguntarán, ¿cómo es que un periodista, ¿no?, en la guerra, en este caso tú, obtiene estas imágenes de los mercenarios entrenando, los audios, ¿no?, en el común del pensamiento, claro, del ciudadano, pero estamos hablando de investigar a gente que tal vez no quiere ser ni investigada ni salir en público? ¿Y cómo es que se logran estos reportajes, estos audios, los entrenamientos? Esa es la magia. Primero es la magia del periodismo y la magia de la guerra. Es decir, en una guerra, en el fondo, sobre todo, hombre, en una guerra donde el periodista está en el hotel con un micrófono diciendo hola, estoy aquí, ese periodista no conecta con la realidad de la guerra. Cuando estás en la línea de frente con ellos, cuando te pueden matar a ti o a él, cuando si le hieren a ti, sea mercenario o no, tú puedes sacar su cuerpo y salvarle la vida, o al revés, se produce una especie de confianza. Ten en cuenta que además los grupos mercenarios, yo llevo desde los 19 años llevo cubriendo guerras. Igual que nosotros los periodistas durante un tiempo que cubríamos las guerras en todo el mundo nos llamábamos la tribu, porque tú llegabas al Líbano, te sentabas en el hotel y de pronto aparecía a lo mejor Terry, que era el irlandés. Decía, hombre, ¿de dónde vienes? Pues de Nicaragua. Y tú, joder, pues yo vengo de Mozambique. Era como una familia. En esa familia también de pronto entraban los mercenarios, que para mí de pronto entraban 4 españoles. Yo lo que pasa es que también había una especie de respeto. Yo sé que ellos me podían matar y ellos sabían que yo les podía denunciar, pero había como una especie de entente porque en ese momento estábamos todos bajo el fuego. Y luego yo creo que la magia del periodismo está en lograr meterte en esos grupos, ganarte su confianza y después de muchos años poder empezar a hablar de ellos. Es difícil obtenerlo, pero yo creo que el periodismo es eso, no hay más. Yo, por ejemplo, no tienen ningún secreto las imágenes que tengo de Eduardo Rosaflores, sobre todo las primeras, tenemos más que demuestran su presencia en otras guerras. Nosotros hemos traído este principio porque en el fondo yo tampoco venía a explicar quién era Rosaflores, yo venía a dar un curso y a ver el Bicentenario. Y bueno, y explicar si podía decir, oiga, ustedes tienen información del crimen de mi compañero, pero no venía más. De pronto ha sido como una especie de tormenta que casi me devora, pero ten en cuenta que en la guerra de Croacia además éramos en el fondo todos una especie, no de familia, sino de grupo, en el que estábamos rodeados por los serbios. Podíamos ser todos víctimas, unos combatían de una manera y otros de otra. Y luego yo vuelvo a lo mismo, son técnicas de periodismo. O sea, no hace falta... Ten en cuenta, aquí y en mi país también se está utilizando demasiado el periodista que habla mucho y no deja ver lo que pasa. Nosotros solemos ser al contrario. Nosotros hablamos, un periodista en prensa habla con un bolígrafo, con un ordenador, con la palabra. Nosotros los periodistas de televisión utilizamos la palabra, pero utilizamos la imagen. Yo soy uno de esos periodistas que pone la imagen al servicio de la gente. A mí me da vergüenza estar saliendo en televisión, aunque ayer me pasó una cosa muy bonita, que se bajó un señor de un coche y me dio las gracias. Eso me compensa, ¿no? Pero mi misión como periodista es poner esas imágenes al servicio de esa gente, sobre todo, no para enseñarles ya lo que pasa en este caso, sino para decir, oye, hacerme un favor, yo tengo un hijo de 3 años, una hija de 18. A mi hija de 18, por haber estado de guerra en guerra, apenas la he visto crecer. Pero siempre que le preguntaban,
¿Dónde está papá? En la guerra de Georgia. ¿Dónde está tu papá? En la guerra de Bosnia. ¿Dónde está papá? En la guerra de Mozambique. Yo no quiero que Miguelito, que es mi hijo, nazca, crezca con las guerras. Afortunadamente, cuando yo me venía y le expliqué a mi hijo que me venía a Bolivia y le preguntan a mi hijo dónde está, mi hijo dice, mi papá está en Bolivia, no en la guerra de Bolivia. Pues yo quiero que eso pase, entonces a lo mejor el periodismo sirve para eso. Vosotros habéis hablado de las imágenes. A mí me gustaría, y eso que son muy duras, y yo sí os pido, porque yo a mi hijo no se las enseño, que retiréis a los niños antes de ver estas imágenes, que les quitéis, pero que los mayores os quedéis mirando esas imágenes, porque el señor que se arrastra, esa calle podía ser una calle de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, y la guerra iba a ser en este país, iba a haber muchos muertos, el olor a la sangre frita por la pólvora es un olor que no se te olvida, el olor de la carne quemada después de un ataque no se te quita, los gritos de un niño al que le está colgando un brazo se te quedan aquí metidos y a mí no se me quedan como tortura, yo duermo todos los días muy bien, pero también todos los días me levanto con la obligación de recordarle al mundo que las guerras son una mierda y que las víctimas las pone el pueblo, y el pueblo es todo el mundo, señores con uniforme, sin uniforme, niños así, mujeres grandes, viejos, ancianos, indios, blancos, verdes, azules, todos somos víctimas de la guerra. A mí me gustaría que la gente viese las imágenes de la guerra no como decir, qué valiente es ese señor. Yo no soy valiente. Si yo cuando suenan las primeras explosiones de guerra, a mí con una cosa en el estómago y contengo la respiración y me cuesta muchas veces cuando llevaba la Betacam enfocar. Sobre todo ya lo veréis porque tú estás pendiente de tu vida, pero estás buscando al tipo que tienes en medio. Aquí hay cámaras y saben muy bien la pelea que tienes que tener con el foco. Ahora, yo también lo que te digo es otra cosa, nunca he llorado siempre después de grabar las imágenes, porque si lloro, se me va el foco de la cámara. Podemos ver esas imágenes, por favor, para ustedes oyentes, y la descripción de Julio César Alonso de estas imágenes para la gente de la radio. Por un francotirador y le estamos intentando salvar. Si veis mi cámara, yo estoy temblando, porque por ahí lo que nos están dando son tiros. Yo estoy a cubierto, pero a mí la agonía de este hombre, que duró como 5 minutos y luego se salvó, pero en cuanto le veréis cómo le queda el cuerpo, le meten un tiro, además el francotirador le está esperando y le acaba de meter un tiro en el hombro, porque hay un francotirador que está cazando hombres. Ese era el Angelito de Arpaz, por ejemplo. Ese era el trabajo que iban a hacer aquí, quitarle la cara a este hombre y poner la de vuestro hermano, la de vuestro padre, la de quien queráis, la de vuestro vecino. Eso es una imagen, y he preferido poner la más floja de la guerra, porque incluso yo he visto ahora otras y se me ha arrugado el alma. Yo quiero que la gente vea esto, y este hombre se logra salvar, pero esto es una imagen de una guerra civil que se iba a reproducir en este país. A partir de aquí yo creo que hay una reflexión. La guerra, ¿para qué sirve? Para que sufra el pueblo y se enriquezcan 4. Eduardo Rosa Flores iba a hacer esto y más acá en Bolivia. Sí, esto yo creo que esta es una de las pocas imágenes. Yo os podría enseñar imágenes de combates, de explosiones, que además de hecho estoy dispuesto a cederoslas con todo gusto para que vosotros un poco hagáis programas didácticos de explicar qué es la guerra. Estos hombres se logran salvar. Pero a mí me gustaría que la gente comprendiese que la guerra no es un espectáculo tan bonito de disparar los soldados, que va, si los soldados lloran. La mayoría de los soldados que van al frente van con anfetaminas y alcohol, porque no tienen que pensar, primero no tienen que pensar en quién mata y luego no tienen que pensar en la posibilidad de morir. Y esta imagen, que es pequeña, yo creo que yo he preferido huir de la masacre, pero que estoy dispuesto, si queréis, a cederos todo el material que tengo, para que por lo menos trabajéis vosotros, para que esta gente, o sea, vosotros, como yo lo hago en España y como mucha gente lo hace en el mundo, entendáis que imágenes como estas se iban a repetir en este país. Y que ese señor, que se ha salvado de milagro, pero si habéis visto, perdió la pierna, perdió un brazo, y yo he hablado con él además hace 5 años, y era una persona totalmente deshecha. De esos iba a haber miles en